Buenas tardes, bienvenidos a la clase por video de genética y evolución. En este caso nos encontramos para desarrollar el práctico número 1 y 2. Estos prácticos teníamos como tarea nombrar las funciones de las organelas de las células eucariotas. Si bien son trabajos que ya tienen ya más o menos los manejan ustedes, era importante centrarnos en lo que son estas estructuras, tanto la célula animal como la célula vegetal. En el centro nosotros podemos ver los orgánulos que comparten y más aislado en cada sector tenemos la vacuola central, la pared celular y cloroplasto propio de la célula vegetal, y tenemos en la célula animal los centriolos y la vacuola menos desarrollada. Lo que ustedes tenían que hacer era plasmar todos estos orgánulos en un cuadro y ponerle la función, o sea, cuál era la característica que la hacía propia o la función que realizaba dentro de lo que es la célula en la que se encuentra. ¿Para qué llegábamos a este análisis? Para centrarnos en el organelo que nosotros queremos desarrollar o lo que mayor atención nos llama, que es el del núcleo celular. En el núcleo celular vamos a analizar lo que es su estructura y sus funciones. En la estructura vamos a tener en cuenta envoltura, la cromatina, nucleolo, nucleoplasma y matriz celular. Luego, para que ustedes puedan más o menos analizarlo, el gráfico les muestra lo que ya nombramos con anterioridad, o sea, la estructura, donde van a tener dos membranas, una interna, otra externa. La cromatina puede ser activa como eucromatina o más bien sin actividad como es la heterocromatina. También vamos a tener los ribosomas, que son muy comunes en las células, el nucleolo y los poros nucleares que ponen en contacto junto con la membrana nuclear el citoplasma con el nucleoplasma, la parte interna de la célula. Todo esto es para llegar a la principal parte, que es las funciones del núcleo. En la función del núcleo, cuando nosotros hablamos de función, lo primero que se les viene a la cabeza a ustedes, pienso, será el ADN. Si bien sí, el ADN es una de las principales compuestos dentro del núcleo celular, pero no nos tenemos que olvidar que este núcleo celular le da estructura donde este ADN pueda duplicarse, donde este ADN también va a permitir que se realice la producción del ácido ribonucleico, ribosomal y mensajero. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. Centrando todo este trabajo, la principal función del núcleo celular es dirigir, regular y ejecutar las actividades que ocurren en el citoplasma mediante la expresión de los genes. Un gen se transcribe en una proteína, las cuales son las responsables del metabolismo, es decir, regulan la función celular. Esta es la principal función del núcleo celular. Cerrando esta primera parte del primer práctico, bueno, ahora comenzamos con la segunda parte, el segundo práctico, con lo que hace referencia a lo que es la genética. Con anterioridad estuvimos viendo lo que era la función del núcleo. Ahora nos centramos en su definición. Cuando nosotros definimos genética, decimos que es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra. En esta idea, en este párrafo, en lo que es esta frase, podemos tener ya lo que es la definición de genética, pero está bueno por ahí acompañarlo con qué. O sea, que para comprender esa herencia, examina los genes que se encuentran en las células del organismo y que posee un código especial denominado ADN, ácido desoxirribonucleico, que va a permitir este código que determina el aspecto físico y las probabilidades de contraer determinadas enfermedades. Como ven, la importancia que tiene el ADN visto con anterioridad en el núcleo celular y donde lo ubicamos,
con lo que es la genética. ¿Qué es lo que va a abarcar esta disciplina? Esta disciplina va a abarcar las células, los individuos, descendientes y población. Las células, venimos explicando ya desde el práctico número 1, ¿por qué abarca la célula? Los individuos, ¿por qué? Porque intenta explicar por qué está conformado de parte de ADN, todos el material genético, todos los seres, todos los individuos, la descendencia, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y las poblaciones, o sea, las relaciones entre organismos de las mismas especies. Nosotros en el práctico teníamos un listado más o menos de lo que es la historia de la genética. En ese listado nosotros ubicamos todos los sucesos importantes que tenían que ver con esta rama de la biología. En ese suceso nosotros podíamos hablar de la interpretación desde Charles Darwin hasta, o sea, ya en 1859 hasta el 2001-2019, donde es consagrado el siglo de la genética. Todas estas historias van pasando desde, como digo, desde alguna vez tener la noción de que había características que se compartían entre individuos hasta llegar al estudio de casi el 100% del genoma humano, que nos permite explicar por qué estamos hechos, o sea, cuál es la composición genómica que poseemos. ¿Qué es lo que permite eso? Explicar, como digo, el pasado y ver hacia dónde vamos con enfermedades, con cualquier tipo de soluciones también que puede llegar a darnos la genética. ¿Qué es lo que nos permite conocer este material genómico o el genoma humano? Son aportes muy relevantes en lo que hace a la biología, a la salud y a la sociedad. ¿Por qué? Así como hace estos aportes que hablábamos de las enfermedades, que podríamos llegar a prever a futuro, también hay controversia al conocer lo que son la posición genética de los seres humanos. ¿Por qué? Porque no, es la importancia de conocer ese material genómico o material genético por el cual estamos compuestos. La controversia va a ser que hay organismos que fueron clonados, o sea, clonar es hacer una copia idéntica del ser. Y en este caso, el problema sería si llega a realizarse en los seres humanos, realizando copias idénticas de cada uno. Y la principal característica que tenemos como seres humanos o como organismos es que somos diferentes unos con otros. En este paso estamos terminando ya lo que es la segunda parte estamos terminando el trabajo práctico número 2 y cualquier duda o cualquier cosa que les surjan lo pueden escribir por Classroom y lo charlamos. Un saludo y nos vemos.